El problema fundamental del país, audiencia querida y respetada, es de orden económico, fundamentalmente. Hay otros temas, la seguridad, obviamente, los derivados de la economía, que son el empleo, la desocupación, la subocupación. Sobre estos temas vamos a conversar con el doctor en economía, que es un doctor economista, graduado en una célebre universidad de los Estados Unidos, Carlos Julio Emanuel, exministro de Estado, exgerente del Banco Central y, por supuesto, la primera pregunta, saludando a Carlos Julio, preguntándole cómo estás, Carlos Julio. Es un gusto escucharte y gracias por aceptar este conversatorio. Muchas gracias, Marcelo. Encantado de conversar contigo. Los capítulos contigo son varios, pero empecemos por cómo quisieras ver al Ecuador. Vamos con el tema, para empezar, el tema tributario, los impuestos, que fue una de las grandes ofertas del actual presidente de la República, que luego pues parece que se olvidó. Marcelo, el problema del Ecuador, como tú dijiste, es económico, pero también es ético. Uno de los graves problemas que tiene el Ecuador es la corrupción. Estamos viendo todos los días que se denuncian hechos de corrupción que no son castigados, que no son perseguidos. Venta de cargos públicos. Eso era algo que ocurría en el gobierno de Lenín Moreno, pero vemos que como que se acostumbraron algunos a seguir en esta mala práctica. De manera que el problema ético, el problema de la corrupción que se lleva, según estudios de organismos financieros internacionales, alrededor de 5.000 millones de dólares por año, es grave, gravísimo, porque afecta a todo lo demás en materia económica. Pero vamos a los temas económicos que tú mencionas, Marcelo. ¿Cómo quiero ver yo al Ecuador? Yo quiero ver al Ecuador como un país que tenga libertad económica. El estudio profundo de la economía, el estudio concienzudo de la economía, nos dice uno de los grandes pensadores económicos, solamente te puede llevar al liberalismo económico, no te lleva al socialismo o peor al comunismo. Porque lo fundamental para que una economía progrese y para que le dé solución a los problemas de la gente, que es el principio y fin de toda actividad económica, es que tú tengas libertad económica. Libertad económica se traduce de varias formas. Una de ellas es lo que tú acabas de mencionar. No debe haber sobrecarga tributaria. Cuando hoy en día se han hecho famosos los paraísos fiscales, no es por gusto, es porque hay países donde se crean verdaderos infiernos fiscales y la gente sale de allí a buscar una mejor situación tributaria, una menor sobrecarga para de esa manera tener pues un mejor estándar de vida, una mayor calidad de vida, Marcelo. Entonces, doctor Emanuel, te pregunto lo siguiente. Parece que concordaba contigo con lo que acabas de expresar, que es casi un axioma de una economía próspera, el presidente Guillermo Lasso. Tanto es esto cierto que cuando le preguntaron y varias veces sobre impuestos, dijo enfática y literalmente: no subiré los impuestos existentes y no crearé nuevos impuestos. O sea, el presidente actual, cuando fue candidato, concordaba contigo. Así es. Una cosa es el candidato Lasso y otro es el presidente Lasso. Yo recibí de parte de él su programa económico ya hace más de un año. Lo estudié y lo comenté y era un programa de contenido largamente liberal. No podía yo menos que coincidir con eso, con algunos temas que pude comentar. Por ejemplo, la idea de que el impuesto a la salida de capitales, el ISD, no debería reducirse gradualmente como proponía ese plan, sino de golpe, porque la inversión extranjera no llega al Ecuador, no porque el ISD sea 5%, porque ahora sea 4,5%, porque sea 4%, porque sea 3%, es porque existe, a diferencia de Colombia, Perú y Chile, que no lo tienen. Y el capital
extranjero, el dólar es un instrumento que se mueve hacia los sectores donde su recepción es amigable. Y no es amigable un entorno para la inversión extranjera cuando tú tienes una sobrecarga tributaria, tienes un impuesto a salida de capitales y más recientemente la creación de un impuesto patrimonial, cuando todos los países en el mundo, antes habían como 30 o 40 países que tenían el impuesto al patrimonio y ahora aproximadamente hay 6, 3 en Europa, 3 en América Latina. Ese entorno no amigable es el que impide que ingrese la inversión extranjera. No es verdad, Marcelo, que porque no se aprobó una ley de inversión no viene la inversión extranjera. Porque si tú ves y analizas los últimos 20 años, verás que la inversión extranjera en el Ecuador, salvo cuando se construyó el OCP allá por el comienzo de el 2000, 2001, 2002, es cuando tú tuviste una proporción de la inversión extranjera con relación al Producto Interno Bruto superior al 1%. En promedio, en los 20 años, tú vas a tener que la inversión extranjera es solamente de 0,5% sobre el Producto Interno Bruto. A diferencia de Perú, Colombia y Chile, donde tú hablas ahí de 4 o 5%. Por eso es que llama la atención que, recuerdas tú en el gobierno de Lenín Moreno, se habló de que habían 17,000 millones de dólares en carpeta para venir como inversión extranjera al Ecuador. Pues no vino ni un solo centavo. Ahora se habla de 30,000. Imagínate 30,000 millones de dólares para una economía como la ecuatoriana significaría que de golpe sería el 30% del Producto Interno Bruto, pues algo imposible, que no lo reciben en conjunto ni Colombia, ni Perú, ni Chile. Entonces, Carlos Julio Emanuel, no es verdad que vayan a venir 30,000 millones, eso obviamente no es verdad. Pero vamos a lo que acabas tú, doctor, de mencionar. El presidente envió a la Asamblea un proyecto de ley para atraer inversiones que fue rechazado. En ese proyecto, hasta donde yo entiendo, yo no soy economista, no había ningún programa realmente para atraer inversión extranjera directa y tampoco para estimular la inversión propia. Frente a eso, le escuchamos al señor presidente de la República, don Guillermo Lasso, repetir una y otra vez que no hay bienestar y no habrá empleo, ¿no es cierto? No habrá ingresos para los ecuatorianos si es que no hay inversión. La pregunta que te hago es, bueno, ¿en qué quedamos? Quedamos en que el entorno económico que tiene el país no es amigable para la inversión extranjera y no solamente se trata del ISD, se trata de temas que son de orden cuantitativo como el ISD, como el impuesto patrimonial, como el nuevo impuesto a la renta más alto del anterior. También hay factores cualitativos, Marcelo. ¿Acaso que no se conoce desde el exterior que en el Ecuador no hay un marco jurídico que se respete, no se respetan las sentencias ejecutoriadas, no hay seguridad jurídica? Imagínate tú que en Estados Unidos se diera la noticia, Consejo de la Judicatura destituyó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. No, no existe pues eso, no hay esa posibilidad. O que la noticia sería o podría ser destituida el presidente del Congreso, hablemos pues de la señora Llori, más allá de sus aciertos o desaciertos, creo que los desaciertos son mayores que los aciertos, sin duda, pues una persona que confundía la palabra circuncisión con circunscripción, pues deja mucho que desear para que maneje el, comillas, primer poder del Estado. Entonces sí hay factores cualitativos, la falta de separación de los poderes del Estado, la inseguridad jurídica. Mira lo que está pasando en este momento. Bancos de Luxemburgo están
embargando por orden judicial los recursos del Ecuador en los bancos en Luxemburgo porque Ecuador no ha cumplido con la sentencia de Perenco. ¿Y por qué no cumplió la sentencia con Perenco? Porque seguramente fue un contrato mal hecho, no conozco los detalles, pero lo cierto es que fue un contrato que fue firmado y en el momento que el Ecuador desconoce un contrato firmado, eso produce pues un problema de inseguridad jurídica. ¿Por qué las compañías extranjeras van a venir al Ecuador cuando en el Ecuador se dan casos como este de Perenco y tantos otros más? Entonces, factores cualitativos tienen un efecto directo en la posibilidad de que al Ecuador ingresen dólares como inversión extranjera también, Marcelo. Ahora bien, quiero insistir en lo que el doctor Carlos Julio Manuel mencionó y con énfasis. El proyecto de ley de inversiones del señor presidente de la República rechazado por la Asamblea. Yo me permití leerlo con paciencia en mi comprensión de la economía, que no es la tuya, está muy por debajo de la tuya, Carlos Julio, pero ahí había un hincapié en que me parece que el presidente de la República equivalía a la inversión extranjera a poner en subasta o en venta los campos petroleros del Ecuador, fundamentalmente el campo Sacha. ¿Esta visión que yo tuve es acertada o estuve equivocado? No, eso es correcto porque cuando uno piensa en inversión extranjera, está pensando en capital de riesgo, Marcelo. Capital que viene al Ecuador a invertir en áreas donde no ha invertido el Ecuador, pero el ejemplo que tú das del campo Sacha es un campo maduro, productivo, que le da diariamente al erario nacional el equivalente en dólares de 70,000 barriles sin ninguna inversión adicional. ¿Por qué le vas a regalar eso a la inversión extranjera si ya todo está invertido y el Estado está cosechando? No puede emularse lo que hizo Correa con un campo de el campo Auca. parecidas características, Auca, que se lo entregó a la compañía Schlumberger por $1,000 millones, recursos que ya debe haber cobrado la compañía Schlumberger con creces, y ahora el Ecuador, en vez de recibir el 100% de la producción del campo Auca, recibe solamente la mitad. Lo mismo nos pasaría si se entrega el campo Sacha. No, la inversión extranjera tiene que ser para nuevos proyectos, para aquellos sectores donde el capital ecuatoriano es insuficiente o no está disponible para arriesgarse como sí pueden arriesgar las grandes compañías extranjeras. Pero hay un punto en ese proyecto de ley de inversiones que yo quisiera resaltar, Marcelo, y es que tú recordarás porque lo has leído bastante y tú eres un conocedor de economía, autodidacta en economía, has escrito libros sobre economía y sobre áreas que muy pocas personas se atreven a escribir, que es el marxismo, por lo enredado y lo complicado que es, pero tú lo has hecho. Mira, en ese proyecto de ley de inversión hay un aspecto que vale la pena rescatar y es que allí se decía que van a haber beneficios tributarios tanto de impuesto a la renta como del IVA o del ISD para las nuevas inversiones. ¿Por qué quiero resaltar eso, Marcelo? Porque, como hay ese dicho, lo que es bueno para el ganso debe ser bueno para la gansa. ¿Por qué razón no se propone lo mismo para la inversión nacional? ¿Por qué ese concepto de disminuir los impuestos, que es acertado en mi opinión, porque hacia allá debe ir una política tributaria que promueva la libertad económica, disminuir la carga tributaria? ¿Por qué razón se la propone solo para la inversión extranjera y no para la inversión nacional y no para el consumo nacional? Si lo primero se está haciendo es porque la rebaja de los impuestos tiene un efecto positivo. ¿Por qué no dar ese efecto positivo también para el consumo nacional y para la inversión nacional? Tomando en cuenta una verdad axiomática de que la economía privada, que no se va a beneficiar de esta rebaja de impuestos y sí la extranjera, la economía privada ecuatoriana es la gran oferente de empleo en el Ecuador. El Estado está saturado, ya no puede emplear más gente.
sino a través de sacarnos del bolsillo más impuestos. Es decir, el aparato privado ecuatoriano propio de emprendedores, de empresarios, debería, y estoy de acuerdo contigo, Carlos Julio, beneficiarse también de esa visión tributaria. Pero claro, mira Marcelo, que otra de las propuestas que ha hecho este gobierno y que la ha puesto en práctica es reducir el IVA del 12 al 8% para feriados y para el sector turismo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué rebajan el IVA? Porque estimula el consumo, estimula la demanda agregada, reactiva la economía, promueve el empleo. Por eso lo hacen. Y yo pregunto, si eso es bueno para el sector turístico y durante feriados, ¿por qué no es bueno para toda la economía? Es lo que venimos proponiendo hace tiempo, Marcelo, en el Foro de Economía y Finanzas, y yo personalmente he venido proponiendo esto por lo menos desde el año 2005, rebajar el IVA, no solo porque con el nivel del 12% es demasiado alto y estimula la evasión tributaria. ¿Cuántas veces hemos ido a los restaurantes o a algún centro comercial o establecimiento comercial y la pregunta que ha habido del operario es, ¿quiere con factura o sin factura? A mí me ha pasado y le ha pasado a muchos ecuatorianos. Entonces la evasión es real. Bajar el IVA significa que va a haber menos evasión y además pondría al Ecuador en cuanto al nivel del IVA en un porcentaje parecido a los demás países que están dolarizados como El Salvador o Panamá o Estados Unidos. Ahora bien, doctor Emanuel, te quiero preguntar algo sobre economía, sobre el aspecto financiero y sobre una asfixia que sufre el Ecuador, que es su deuda externa. Por encima de 70.000 millones de dólares no cabe ahorita ubicar una vez más como el gran culpable a este delincuente Correa. Pero esa es la verdad. Y no veo, yo no sé si tú estás viendo algún esfuerzo, algún intento de renegociar la deuda, que en mi opinión es inviable, es impagable tal como está concebida. Es inviable e impagable si no hay crecimiento económico, Marcelo. Es como cualquier persona que asume una deuda, comprarse un vehículo, comprar un departamento y de repente se queda sin empleo. ¿Cómo paga la deuda del vehículo o del departamento? Cuando una economía no crece, es como que se está quedando sin trabajo. Y de hecho, pues tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado y 7 millones de ecuatorianos que están en la pobreza, sin capacidad de consumir, sin capacidad de tributar, porque están fuera del esquema tributario. Entonces, definitivamente tú tienes que hacer algo diferente en materia de deuda externa. No se puede pagar la deuda que actualmente, la cifra que dio el Ministerio de Finanzas en abril, me parece, de este año, es de alrededor de 80.000 millones de dólares y allí no está incluido el monto de la deuda con el Seguro Social, que según algunos puede ser 10.000, 12.000, algunos dicen hasta 20.000 millones de dólares, deuda acumulada porque desde el gobierno de Correa, inclusive antes, pues se venía incumpliendo con el mandato de entregar el 40% de las pensiones por parte del gobierno al Seguro Social. Eso no se lo ha hecho. Entonces tenemos un déficit grande allí que no sabemos cuánto es, pero que debe acumularse a la deuda total. Y cuando tú traduces ese monto de la deuda a lo que es el servicio de la deuda, muy bien, ese es el monto. ¿Cuánto hay que pagar anualmente? Anualmente, incluyendo la deuda interna, eso le significa al presupuesto del Estado unos 9.000 millones de dólares. Más del 25%, por eso es que falta plata para todo lo demás. Porque el pago puntual de la deuda, luego de una mala reestructuración que hizo el ex ministro Richard Martínez, nos ha puesto en una situación muy compleja. Yo he venido sosteniendo, el Foro de Economía y Finanzas ha venido sosteniendo que hay que ir y hay que ir a buscar un verdadero alivio de la deuda, porque no se puede pagar la deuda en esos términos, so pena de ajustar
al pueblo ecuatoriano con más impuestos, so pena de ajustar al pueblo ecuatoriano con una menor calidad de los servicios públicos, falta de medicinas, etcétera, que son noticias de las primeras páginas de los diarios, Marcelo. Y falta de inversión pública porque no vemos que haya obra en este momento, ¿no? Lamentablemente esto es así, ojalá cambie. Tengo una última pregunta para el doctor Carlos Julio Emanuel. El señor presidente de la República y su régimen, por el cual muchos votamos, quien habla, tengo entendido que tú también, porque confiamos en lo que él ofreció, estuvo a punto de ser discontinuado, hablemos claro, de ser derrocado por el movimiento indígena, 17 y 18 días. Después de eso, que fue una lección, hablando en términos futbolísticos, fue como sacar una tarjeta amarilla y casi roja. ¿Adviertes tú que hay algún cambio en la conducta económica del gobierno, por favor, que habría sido lo esperable, Carlos Julio? Bueno, yo tengo la esperanza, Marcelo, lo digo con toda franqueza, que el ministro Arosemena, que tiene un currículum, una trayectoria de propuestas liberales, de rebajar impuestos, de rebajar aranceles, de disminuir el gasto público, que en algún momento tienes oportunidad de ver la parte de mi libro donde hablo del presupuesto del Estado. Yo propongo la presupuestación base cero para que el gasto sea optimizado. Entonces yo espero y aspiro que al ministro Arosemena lo dejen poner en práctica los conceptos en los que él cree, porque él es un economista que tiene una concepción liberal en materia económica, y si tú no tienes una economía que se caracterice por libertad económica, no será posible generar progreso y bienestar. Yo diría, esperemos. El ministro ha dicho que va a tener sensibilidad social, que es lo que ha faltado. Recordemos que hasta los más ilustres pensadores, algunos autodenominados socialistas como John Stuart Mill a mediados del siglo XIX decía, no hay que meterse con las leyes económicas que son técnicas, pero una vez que se ha producido la máxima cantidad de bienes y servicios con los recursos existentes, es el pacto social a través del presupuesto del Estado el que va a determinar cómo se atiende a los sectores menos favorecidos. Entonces yo espero que el ministro Arosemena cumpla con lo que ha sido su campaña permanente desde que estaba en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Yo estoy de acuerdo con el doctor Carlos Julio Emanuel, porque lo peor que le puede suceder a un ser humano es traicionarse a sí mismo. Traicionarse a sí mismo es dar la espalda a sus propias convicciones, a sus propios principios de vida. Eso es, traicionar a otros es un pecado y es un delito también, pero traicionarse a uno mismo, traicionarse, y espero que el ministro Arosemena pues no cometa ese error, darle la espalda al propio ministro Arosemena Marriott. Y estoy de acuerdo contigo, Carlos Julio, se me quedan muchas preguntas todavía pendientes para una próxima conversación contigo y quiero que me la aceptes y te comprometas desde ahora. Encantado, Marcelo, con mucho gusto. Muchas gracias. El doctor Carlos Julio Emanuel, doctor en economía, hablando de lo que quisiera él para el país ecuatoriano. Muy amables amigas y amigos.